Hermanos, que la gracia y el favor de Cristo sea sobre cada uno de nosotros, abundando en esta hermosa mañana. Mi oración por usted y por mí mismo es que nuestros oídos espirituales sean abiertos y nuestros sentidos espirituales en conjunto para que podamos absorber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios? Amén. Abra su corazón al Señor, y deje que el Señor le hable en esta mañana. Hoy quiero dar conclusión, puedo decir así, a un tema que he venido tratando en las últimas semanas, que me ha tocado impartir la palabra en esta casa, y es acerca de la vida del Espíritu. Hemos tratado algunos 4 o 5 temas acerca de su tema, acerca de lo que es la vida del Espíritu, y hoy quiero concluir con la mejor parte. Diga conmigo: el mejor vino se sirve de último. Y le puse por título: Jesús, el modelo de una vida en el Espíritu. Diga conmigo: Jesús es el modelo de una vida en el Espíritu. Y hoy quiero que nos enfoquemos a ver a Jesús o a Cristo de esta forma. Sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y cualquier cosa que hablemos hoy, usted puede decir, pero aclaro que lo hizo porque era Dios. Pero trate de ver a Jesús, al Jesús encarnado, al Jesús hombre, al 100% hombre, en todo lo que vamos a hablar. Porque cuando hablamos de Jesús como modelo, estamos viendo que Dios se hizo carne, pero estamos viendo un hombre que caminó sobre la tierra y que caminó bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasó acá, aparte de la salvación, no es nada más ni nada menos que Él se puso como el ejemplo. Y no hay manera mejor de dar un ejemplo que yo actuando y mostrando cómo se hacen las cosas. Me explico, no es lo mismo yo decirle a alguien, mira, muéveme ese tarro y pónmelo allí en tal sitio, que quizás no sabe la estructura de ese tarro, que quizás no sabe que si lo agarra de una manera incorrecta se puede romper, y yo le mande, y esa persona quizás por no saber lo rompa, a que yo que quizás sepa de eso, le diga, mira, se agarra así, asá, y le enseñe. ¿Me explico? Ya esa persona va a saber cómo hacerlo. Entonces Jesús Dios nunca no solamente se limitó a escribir palabras, sino que se hizo carne, y antes de que el Espíritu viniera a morar en el hombre, envió a su Hijo para que Jesús, Cristo, en forma de hombre, caminando aquí en la tierra, nos enseñara cómo se debe de vivir la vida un hijo de Dios. Por eso dice Romanos, que empezamos esta serie con Romanos capítulo 8, donde dice que todos los que sois guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y el mayor ejemplo de una vida que fue guiada por el Espíritu de Dios es Jesús. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Él mismo lo decía: yo no hago nada por mi propia cuenta. Jesús era guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando leemos las Escrituras, muchas veces nosotros leemos y nos enfocamos, quizás mayormente cuando leemos los Evangelios, nos enfocamos en los milagros de Jesús, en las maravillas que Jesús hacía, pero hay algo que debemos de hacer, y es bueno que lo hagamos cuando volvamos a leer los Evangelios, y es que podamos observar y ver en medio del accionar de Jesús, cómo Él, quizás no lo vamos a ver físicamente caminando, pero en el Espíritu podemos tomar fotos, imágenes de cómo Él se movía y de cómo Él accionaba. Jesús decía más con lo que accionaba que con lo que hacía. La gente se enfocaba en el milagro, pero su fin no era el milagro, su fin era mostrar algo del Padre, porque el propósito por el cual Él vino a la tierra fue a mostrarnos al Padre. Y nosotros como iglesia estamos para mostrar al Padre. El Hijo de Dios no son mucha gente, es uno, y todos estamos incluidos en ese Hijo.
¿Me explico? Entonces, por lo tanto, el Hijo es el que da a conocer al Padre. Ya Jesús no habita aquí en un cuerpo humano, pero ahora la iglesia con cuerpo humano es la que es el cuerpo de Cristo, es la que está llamada a darle a conocer, a mostrar al Padre. Dígale a alguien que le quede cerca: el propósito por el cual estás en la tierra es para dar a conocer al Padre. Amén. Entonces les decía, mis hermanos, que estamos para la iglesia, el cuerpo de Cristo, está para dar a conocer, para mostrar al Padre. ¿Me explico? Está para dar a conocer. Cuando Dios crea a Adán, el propósito de Adán era dar a conocer al Padre, a toda la creación. Pero Adán no le pudo representar dignamente, exactamente. Entonces tuvo que venir Cristo, Jesús, que es la exacta representación del Padre. Y decíamos en medio de la serie que el mismo poder que actuó en Cristo es el mismo poder que ahora se efectúa en cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que somos su iglesia. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos para darle a conocer. Y para poderle darle a conocer, no basta con solo leer, sino con observar y ver cómo Él actuaba, y poder nosotros reproducir la misma vida que Él reprodujo en esta tierra. ¿Me explico? No hay otro motivo por el que nosotros, luego de haber nacido de nuevo, el Señor nos haya dejado acá. Yo sé que nos enseñaron que el motivo era porque tú tenías un sueño que cumplir, y que ese yate, ese viaje, esa empresa que Dios te iba a dar. Eso es lo que se predica y usted ha escuchado mucho. Pero ese no es el propósito por el cual Dios nos dejó aquí. El único propósito por el cual, cuando usted se convirtió al Señor, el Señor no se lo llevó inmediatamente como Elías al cielo o como Noé, no, es porque el propósito de Él era que usted le representara. Entonces, para poderle representar, repito, tenemos que mirar a Jesús. Pablo dice en una ocasión, a una iglesia: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo no estaba diciendo imítenme a mí, sino así como yo imito a Cristo, imítenlo ustedes también. Pero Pablo no anduvo con Jesús en la carne. Pablo no conoció a Jesús caminando en tierra, pero Pablo le pudo ver. Y déjeme decirle que todos nosotros le podemos ver, no con nuestros propios ojos humanos, sino que le podemos ver en el Espíritu. Amén. Y a eso estamos llamados la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos de Jesús actuando, y vamos a ver cómo Él, siendo Dios, vamos a ir a Filipenses, por favor, capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver lo que Él hizo acá, lo que habla la Escritura acerca de Él. Dice así en el 5: haya pues en vosotros, es decir, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios en otra palabra, nos estimó, no tuvo como en alta estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, de la condición de Dios, y tomó forma de siervo. Y cuando la palabra siervo aquí es la palabra esclavo, Él tomó en ese momento la condición más baja de un ser humano era un esclavo, porque un esclavo no poseía nada y era poseído por un amo. Y Él tomó condición de esclavo, dice la palabra, tomó condición de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y sentándose en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. Diga conmigo: Él se hizo obediente hasta la muerte. Dígale ahora al que le queda cerca:
la obediencia es hasta la muerte, aunque esa muerte incluya la cruz. Amén. Pero lo que está diciendo acá es que Él se despojó de su condición de Dios. De ese es el que vamos a hablar hoy, o del que estamos hablando. De ese Jesús que se despojó de su condición de Dios y actúa aquí en la tierra como un hombre para mostrarnos a nosotros como modelo cómo un hijo de Dios debe de caminar aquí en la tierra. Amén. Y vamos a ver en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 5, qué fue lo que hizo que Jesús caminara en la tierra bajo la obediencia y bajo la voluntad y la guianza del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 5, vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 5, versos 6 y 7, dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, el 6, según el orden de Melquisedec. Está hablando de Cristo. Y entonces el 7 dice: y Cristo en los días de su carne, cuando anduvo caminando aquí en la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, como un ser humano. Él clamó al que le podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo: temor reverente. Lo que permitió que Jesús fuera obediente era su temor, no miedo, sino temor reverente. Y yo creo que eso es una característica que se está perdiendo en este tiempo. Antes, hermano, cuando había un evangelio muy drástico y un evangelio muy condenatorio, la gente buscaba, aún en medio de un evangelio de condenación, la gente buscaba qué era pecado para no hacerlo. Hoy día estamos escarbando las escrituras para ver si lo que yo hago no es pecado, para justificar mi pecado. Y hoy vemos mucha gente tratando de justificar sus pecados. No, porque la Biblia lo que quiso decir fue esto, lo que quiso decir fue aquello. Y hemos dicho siempre que no solo lo que es pecado es lo que nos separa de Dios. Y la serpiente nunca te va a engañar con lo que es bueno, con lo que es malo. Siempre te va a engañar con lo que para ti es bueno. Y hoy como que ese temor reverente al Señor se ha perdido. Hoy tenemos más temor de lo que va a decir mi amigo, mi amiga, mi familia, que de lo que Dios dice de mí. Por eso tenemos más compromiso con alguien de afuera que con el mismo Señor Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? Se fueron. Tenemos más temor de lo que va a decir el hombre que de lo que Dios dice de mí. Tenemos más temor de cómo me veo frente al hombre que cómo me veo delante de Dios. Hemos perdido, hermanos, el temor reverente delante de Dios. No es ese miedo que si pecas te va para el infierno. Es ese temor que procede del amor. ¿Me explico? Usted dirá, pero eso es contradictorio porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero no es un temor que proviene del pecado, como la serpiente engañó a Eva. Es un temor que proviene de amor, porque es un temor no de miedo, sino un temor reverente. ¿Lo puede ver? Es un temor reverente. Entonces, por lo tanto, mis amados, ese temor tiene que volver a asirnos a cada uno de nosotros. Ese temor tiene que tomarnos a cada uno de nosotros. Yo no puedo llamarme hijo de Dios y andar por ahí haciendo lo que me venga en gana solo porque no es pecado. Una vida en el Espíritu es que cuando, aunque no sea pecado, si el Espíritu me dice que no puedo, yo no puedo. Hay cosas que aún a tu hermano en la fe se le ven bien, pero a ti no. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay cosas que a tu hermano en la fe le luce, pero a ti no. Tenemos que volver al temor reverente. Dile a alguien, tenemos que volver al temor reverente delante de Dios. Pero mire algo, dice que y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas, no oraciones simples, eran ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora la pregunta es, si dice que él clamaba al que le podía librar de la muerte, ¿por qué Jesús no fue librado de la muerte? Porque sufrió la cruz. ¿Qué clamor está hablando acá? La Biblia registra varios clamores de Jesús. El primer clamor que yo puedo ver en las Escrituras es cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní. Porque lo leemos y es como que si él hablara tan tranquilo: Señor, si es posible, pasa de mí. No, él estaba clamando al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese era el clamor. Pero luego el temor de Dios que había en él de no hacer la voluntad de Dios, a fallarle a su Padre, dice: espérate, Padre, mi amor y mi temor a ti es mayor que el temor a la cruz. Por lo tanto, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En el huerto del Edén, hubo un hombre y una mujer, o mejor dicho un hombre, porque está hablando de Adán y Eva, los dos juntos eran uno, entonces era un hombre. ¿Me explico? Dice que en el huerto del Edén, un hombre obedeció a la serpiente, obedeció a su propia voluntad, a lo que el mundo y a lo que el sistema, el enemigo le ofrecía. Y perdió su condición de hijo por estar amando más la voluntad de lo que el mundo le ofrecía. Pero en el huerto del Edén hay un hijo que restaura aquello que se perdió. Y es que él desea más hacer su voluntad que la voluntad de su padre. Entonces dice aquí que él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue la oración que Dios escuchó de él? ¿Cuál fue la oración que el Padre escuchó de él? Cuando él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, o cuando él dijo: hágase tu voluntad. Pasa de mí esta copa, la oración no estaba completa. Pero él no fue librado de la muerte, porque lo que él quería era hacer la voluntad del Padre. Entonces él dice: hágase tu voluntad. Entonces el Padre: ok, pues vamos a la cruz. Amén. Por eso se hizo obediente hasta la muerte, leímos, y muerte de cruz. El segundo clamor que vemos de Jesús es cuando está clavado en la cruz. Y él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Padre le contestó también. Me explico, por eso usted y yo hoy somos perdonados. Porque al Hijo le era más importante el perdón de nuestros pecados que su dolor. Él no dijo: ay, Señor, quítame el dolor. Dijo: Señor, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y el Padre respondió a ese clamor. Amén. Y el tercer clamor es cuando él se ve separado del Padre, cuando todos los pecados son cargados sobre él. Él se ve separado del Padre porque la divinidad se aparta de él, y como hombre tuvo que cargar todos los pecados de la humanidad. Entonces cuando él se ve separado del Padre, dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? No era que el Padre lo había desamparado, era que se había separado. La separación es muerte del Padre. Entonces él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre se queda tranquilo. Pero cuando él dice: Padre, si yo no he en otras palabras, si yo he de vivir separado de ti, mejor yo en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces dice que el Padre recibió su espíritu. ¿Me explico? No fue que él vivía clamando todo el tiempo, pero aquí dice que él clamó para ser librado en el huerto del Edén. Pero su clamor estaba la voluntad de Dios estaba por encima de su clamor. Entonces él, luego que clama para ser librado, luego se acuerda y dice: Padre, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que debemos de reproducir de Cristo, la voluntad del Padre. Amén.
Debemos de reproducir la voluntad del Padre. No lo voy a leer, pero en el libro de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, para los que estudian lo pueden anotar. Vemos qué le precede a Mateo capítulo 4. ¿Quién sabe acá? Mateo capítulo 3. Y antes de él ser llevado en el 4 al desierto, dice la palabra que él fue bautizado en las aguas. Y cuando ascendió de las aguas, el Padre habló, el Espíritu se posó sobre él, como en forma, no era una paloma, sino en forma corporal como paloma. Y el Padre dice de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero ¿qué pasa luego de ahí, en el capítulo 4? Que la complacencia del Padre era que él fuera al desierto. Y dice el capítulo 4, verso 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No es lo mismo, mis hermanos, ni es igual estar en un desierto por causa de mis rebeliones y de mis malas decisiones, que estar en un desierto por causa del Espíritu. Muchas veces decimos: no, yo estoy pasando un desierto, pero vamos a revisar ese desierto. ¿Me llevó Dios o fui yo por mi cabezudez? ¿Hay alguien en la casa de Dios? No me miren tan serio, por favor, que me bajo de aquí. Y él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y lo grande, que no fue para ser tentado por la suegra, ni por el tío, ni por el sobrino, ni por la vecina, por el mismísimo diablo. Jesús no, a veces vemos la escena, pero yo no veo que dice que, y Jesús se resistió y le dijo: Padre, yo no voy porque el diablo está ahí. No, él fue como un manso cordero. Y lo grande, vamos a ver la escena, vamos a verla bien la escena, porque lo leemos rápido, pero dice que el diablo no llegó de una vez. Cuando él estaba fortalecido, acabando de salir del paquete del dealer, ¿verdad? Padre, este es mi Hijo amado, de quien me complazco. Nuevecito de paquete, no. Cuando había ayunado 40 días y 40 noches, es decir, que 40 días y noches sin comer. Estaba debilitado, estaba cansado. ¿Usted cree que Jesús no se cansó? Estaba cansado, debilitado. Y para colmo tenía un hambre que se comía hasta un camello. Y entonces ahí viene el tentador y le dice: nosotros acabando de salir de la iglesia, de recibir palabra, de adorar, y nos tienta un motorista y ya estamos enojados. Él tenía 40 días, 40 noches sin comer. Y ahora viene no un demonio, sino que el mismo padre de mentira, el príncipe de los demonios, el mismo Satanás en persona, y se le aparece. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Tú sabes qué era lo que Satanás le estaba entregando, le estaba ofreciendo a Jesús? Era lo mismo que Adán había perdido, le había entregado a él. ¿Y usted sabe lo que implicaba Jesús acceder a eso? Le iba a evitar la cruz. Le iba a evitar 3 años y medio caminando por las calles polvorientas, abrazando leprosos, abrazando enfermos. Y el enemigo se la pone fácil y le dice: todo te lo voy a dar si postrado me adorares. Y yo me pregunto, ¿no es eso lo que el enemigo nos está ofreciendo hoy día a través de múltiples cosas a nosotros? Todo te daré si postrado me adorares. Hermanos, muchos de nosotros posiblemente hoy día estamos postrados ante el sistema, porque el sistema nos está haciendo oferta. Dije el otro día que cuando usted tiene una necesidad, el enemigo le va a hacer una oferta. El problema es que el enemigo no le va a hacer una oferta
que usted detecte al instante que es pecado. Él se la va a disfrazar de bueno, agradable a la vista y bueno para alcanzar lo que usted quiere. Él siempre va a cuando tenemos una necesidad, a hacernos una oferta. Es el mayor mercadólogo. ¿Cuántas veces hemos nosotros caído postrados ante la oferta del enemigo, creyendo que eso viene de Dios? ¿Cuántas veces hemos caído postrados a la oferta del enemigo? El enemigo le ofreció poder de todos los reinos, le ofreció fama. Tírate del pináculo del templo para que todo el mundo te vea que tú eres el Hijo de Dios. El enemigo le ofreció todos los reinos de este mundo, pero él no era guiado por su propia voluntad, él era guiado por el Espíritu Santo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué le dice él a Satanás? Apártate de mí, Satanás. Y hay una escena más adelante, 2 veces Jesús hace eso. Y es que cuando ya Jesús está presto para ir a la cruz, Jesús está hablando con sus discípulos y le está contando lo que le ha de acontecer, que iba a ir a la cruz. Y me llama la atención, porque antes de él contarle esto, lo que había acontecido era el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y luego de la multiplicación de los panes y los peces, entonces él llama a sus discípulos, los pone a su alrededor y les pregunta: esa gente que yo le di de comer, mientras ustedes le servían la mesa, ¿qué decían de mí? ¿Qué dice esa gente que soy yo? Y se dijeron tantas cosas y lo hemos explicado en otro momento. Pero hay un Pedro ahí, un Simón Pedro, que le dice, luego él le dice: sí, lo que la gente diga está bien, pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, por revelación del Espíritu, porque ¿qué le dijo Jesús? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro, por revelación del Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese mismo escenario, entonces él le dice: no se lo digan a nadie, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca y vaya a la cruz. Y usted sabe lo que le dice, el mismo que acaba de decirle: tú eres el Cristo, que acaba de halagarlo, llevarlo al cielo, ¿verdad? Y decirle: tú eres el Cristo. Era un halago, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios. Y el mismo Pedro entonces ahora le dice: Señor, no vayas para que nada de esto te acontezca. ¿Tenía Pedro una mala intención? No, amaba al maestro. Pero Jesús le dice a Pedro, no fue a Pedro, porque vemos a Pedro, pero él sabía quién estaba operando en Pedro. Y eso le voy a decir ahora para que nos llame a reflexión a nosotros. El mismo Pedro, vamos a ver bien la escena. Yo estoy viendo la escena. El mismo Pedro, están todos reunidos. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y nadie sabe. Uno dice que tú eres Elías, el otro que tú eres este, el otro que tú eres aquel. Y Pedro levanta la mano y dice: Señor, yo sé quién tú eres. Ok, Pedro, dime, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se impresiona y dice: wow, Pedro, esto no te lo reveló, no te lo pudo haber revelado hombre o alguno, no te lo pudo revelar nadie. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y me parece que el enemigo estaba ahí también, porque dijo: espérate, ahora como él está recibiendo de Pedro, déjame darle otro chinga a través de Pedro. Y le dice: dile Pedro que no vaya a la cruz. Le ministra a Pedro y Pedro le dice: Señor, pero no vaya a la cruz para que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Yo puedo ver hasta la escena. ¿Tú sabes por qué?
Porque dice que Jesús se voltea. Es decir, que Jesús le dice, mire, no se lo digan a nadie, es necesario que yo vaya a la cruz y padezca, que el Hijo del Hombre padezca, y se voltea y sale caminando. Entonces Pedro dice, maestro, ¿cómo tú te vas a ir ahora, maestro? Déjame decirte algo, no vaya, para que nada te acontezca. Y dice que Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. La misma palabra que le dijo a Satanás en el desierto. A lo único que Jesús le dice Satanás es a todo aquello que le impide cumplir el propósito de Dios en su vida. Dígale a alguien que le quede cerca, Satanás no es una persona con chifle y un rabito. Satanás es todo aquello que me impide cumplir el propósito eterno. ¿Hay alguien en casa todavía? Jesús no le estaba llamando Satanás a Pedro, Jesús le estaba llamando a Satanás a todo aquello que le impedía cumplir el propósito. Y su propósito era la cruz. Por eso se hizo obediente, repetimos, hasta la muerte y muerte de cruz. No es que usted ahora va y le va a decir a su vecina, apártate de mí, Satanás. Tenga cuidado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. No me le diga eso ni a la vecina, ni a la suegra, ni a su primo, ni a su esposo. No. Pedro no era Satanás. Pedro era el principal de los apóstoles. Al mismo que le dice, apártate de mí, Satanás, que le dice, Pedro, tú vuelto de nuevo, consuela a los demás hermanos. Amén. Pedro no era Satanás. Era la idea que Pedro tenía, era Satanás. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eso tiene que llevarnos a nosotros a la reflexión. ¿Cuándo vamos a identificar a Satanás? No era buena idea esa. No vayas a la cruz para que no sufras, Pedro. Para que no sufra Jesús. No era una buena idea. No era una excelente idea. No es una excelente idea cuando alguien te dice no vayas a la iglesia para que hace mucho calor, vamos para la playa. Es una excelente idea. ¿Hay alguien en casa? Es una excelente idea. No es una excelente idea cuando estás en tu casa y vas a leer la escritura y alguien en la casa te dice, ¿tú viste la nueva serie que salió de Netflix? Vamos a verla. ¿No es una excelente idea? No es una excelente idea cuando alguien me hiere y alguien me dice, ese no se merece tu perdón. ¿No es una excelente idea? Y podría mencionar muchas excelentes ideas. El problema es que es fácil decirle, Pedro era Satanás, pero nosotros no identificar los satanases que nos están desviando del propósito eterno de Dios. Dile a alguien que te quede cerca, aprende a identificar a Satanás y vivirás una vida conforme al propósito eterno de Dios. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de Jesús. Tampoco lo voy a leer, pero usted puede leerlo en Juan capítulo 4 del 3 al 33. Vamos a ver esta escena, Jesús y la samaritana. Todos nos enfocamos en la prostituta de la samaritana, en la mujer que tenía muchos maridos, nos enfocamos en la mujer que evangelizó. Pero vamos a ver a Jesús aquí. Vamos a ver este cuadro. Dice que Jesús iba a cierto lugar y le era necesario pasar por Samaria. Y él se va a un lugar estratégico que era el pozo de Jacob. Y allí hay una mujer. Usted dirá, pero ¿qué tiene de malo? Para nosotros hoy día no tiene quizá nada de malo, pero para un judío, primeramente un judío, juntarse aunque fuera mujer y hombre con un samaritano ya había un problema. Número 2, era una mujer. Número 3, era una mujer de rodillas endebles. No era fácil la mujer. ¿Me explico? Y número 4, esta mujer empieza a debatirle cosas
Y vamos a ver otro cuadro también. No era más fácil para Jesús. Vamos a verlo desde el punto de vista del éxito de un ministerio. El presentarse en Samaria, dar un discurso a 5,000 personas, multiplicar panes y peces y que dijeran ese es el Cristo. Y que todos le aplaudieran. Porque Jesús estaba comprometiendo su reputación, porque él lo que estaba haciendo aquí era comprometiendo su reputación. Repito, una mujer que no era fácil, una mujer que era despreciada por la sociedad, era de un pueblo que Jesús como hombre, como judío, no podía ni tan siquiera dirigirle la palabra. Y tercero, estaban solos. ¿Qué usted pensaría si usted viera al pastor en un lugar solo con una prostituta hablando? ¿Qué usted diría? Miren, el pastor no es fácil. Eso mismo dijeron los discípulos. Miren, ahí lo dice la escritura, léalo. Pero miren al maestro. Dice que ellos se alegraron. Era un reguero de tigres. En vez de cuidar al maestro y decirle, maestro, tenga cuidado, los que estaban era contentos porque el maestro iba a guisar. Sí, vea la escritura como son. Muchas veces queremos santificarla más de la cuenta. Era así, mis hermanos. Y Jesús estaba comprometiendo su reputación. De que pasara un judío, de que pasara un fariseo, un escriba. Yo creo que iba a ir más rápido a la tumba que a la cruz que por haber resucitado a Lázaro. Porque que comiera con los publicanos estaban dentro de los judíos. Pero ya que se tuviera en un lugar, yo me imagino en este tiempo, cómo estarían las cámaras tirándole fotos a Jesús. Y cómo estaría la IA haciendo imágenes de Jesús. Y cómo estarían los titulares. El Hijo de Dios con una prostituta y profanando el pozo de Jacob. ¿Hay alguien en casa todavía? Sin embargo, dice la Biblia que él estuvo allí porque le era necesario. Hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que van a comprometer tu reputación, que van a comprometer tu tiempo, que van a comprometer incluso hasta tu salud, pero es necesario por causa del propósito. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a negarnos a sí mismos? ¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos a sí mismos? Está bonito lo de la adoración, está bonito lo de la multitud que luego ella trae, pero observe la escena. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Jesús? Pensaríamos en qué va a decir los discípulos, qué ejemplo y qué ejemplo le va a dar a él a los discípulos. ¿Y qué ejemplo voy yo a dar a la sociedad? Obvio, si es haciendo lo que él estaba haciendo, porque muchos también disfrazamos. No, yo estaba ahí porque Jesús comía con publicanos y pecadores, pero Jesús no se emborrachaba con publicanos y pecadores, ni hacía lo que ellos estaban haciendo. Cuando Jesús estaba, todo tenía que ser paralizado. Hago otra pregunta. Cuando tú estás en medio de los impíos, se callan por causa de hablar, se cohíben de hablar cosas profanas y cosas que no convienen por causa de que tú estás ahí, o te incluyen en la conversación porque tú eres parte de ellos. ¿Hay alguien en casa? Yo sé que suena duro, mis hermanos, pero esas cosas solamente son posibles de vivir cuando vivimos la vida en el Espíritu. Si no vivimos una vida en el Espíritu, todos estamos propensos a ser arrastrados por las corrientes de este mundo, mis hermanos. Todos estamos propensos a ser llevados por la corriente de este mundo, mis hermanos. Si queremos vivir como él andaba, no es imitar simplemente por imitación, es dejarnos guiar como él se dejó guiar. Porque nosotros portamos la misma vida que portaba Jesús.
Repito, el mismo poder que habitó en Cristo, aún resucitándole de los muertos, es el mismo poder que ahora se efectúa en cada uno de nosotros. Es el mismo poder que ahora se efectúa en cada uno de nosotros. Vamos a volver a leer los evangelios, pero ya no lo vamos a leer para impresionarnos con milagros, con cosas. No, vamos a verlo a Él en medio de eso. Vamos a volver a leer el Antiguo Testamento, pero no para fascinarnos con David, con Job, ni con Elías. No, vamos a ver a Cristo en medio de las Escrituras. Cómo Él actuaba, su carácter, su persona, su amor, su naturaleza. Y vamos a reproducir esa naturaleza. Porque dice el mismo Romano que empezamos hablando, que la creación está esclava, está sujeta por causa del mismo Dios que la sujetó. Pero ella va a ser libertada cuando los hijos de Dios lleguemos a la madurez. Y la madurez está ligada a la guianza del Espíritu. ¿Cuán maduros somos? ¿Cuán guiados por el Espíritu somos? ¿Cuánto nos hemos negado a nosotros mismos para vivir la vida de Dios? Esto no se trata, hermano, de portarse bien. Esto se trata de una vida, de una naturaleza, de un nuevo hombre. Jesús es el nuevo hombre. Es una nueva especie, una nueva raza habitando aquí en la tierra. Usted y yo no somos humanos comunes, hermanos. Usted y yo somos el Hijo de Dios. Y a donde quiera que usted vaya, no va el hijo de Carmela, va el Hijo de Dios. Usted no representa una empresa, usted no representa una institución, usted no representa ni tan siquiera una familia. Yo vengo de tal familia, no. Usted representa al Padre aquí en la tierra. Que nuestra identidad no sea el título de licenciado ni de ingeniero, que nuestra identidad sea la que Él nos ha dado, hijos de Dios. ¿Tú sabes por qué a Jesús no le importó ninguna de las tentaciones? Porque antes de ser tentado por el enemigo, el Padre había declarado: este es mi Hijo amado. Y el día que tú y yo nacimos de nuevo, Él también declaró: este es mi Hijo amado. Y Él espera que nosotros hagamos lo que Él está demandando de nosotros. Amén. No te lo estoy diciendo para que lo hagas con tu propia fuerza. Te lo estoy diciendo para que vivamos conforme a la guianza del Espíritu Santo. Porque no es verdad que ninguno de nosotros con nuestras propias fuerzas puede hacer nada en esta tierra. Sin Él nada podemos hacer. De la única manera que nosotros vamos a obrar es cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Deje de pensar que Dios está allá en el trono alto y sublime, como usted canta. Es verdad que Él está ahí, pero usted está ahí juntamente con Él. Amén. Y entienda que Jesús, usted no lo deja los domingos. Ahorita cuando cerremos la iglesia, no se queda aquí trancado. No, Él se va habitando en cada uno de nosotros. Y Él espera que nosotros le dejemos que Él se manifieste. ¿Cuándo le vamos a dejar que Él se manifieste? Queremos brillar nosotros, pero no dejarlo que Él brille. Él quiere iluminar este mundo a través de cada uno de nosotros. Pero debemos de entender, mi hermano, que nosotros somos como un vehículo cualquiera. Ya que ahorita me confundí, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, entendamos que nosotros solo somos un instrumento. ¿Cuántos tienen vehículo acá? La mayoría, ¿verdad? Por lo menos algún vecino suyo tiene uno, ¿verdad? Algún día el vehículo suyo le ha dicho: yo no quiero ir. ¿Cuándo el vehículo suyo le ha dicho: yo no quiero ir? ¿Cuándo la taza que usted bebe café le ha dicho: yo no quiero que tú bebas café hoy? ¿Cuándo la cama le ha dicho: yo no quiero que tú te acuestes encima de mí hoy, estoy cansada?
Dígame, ¿cuándo ha pasado eso? Porque ellas solo son instrumento al servicio suyo. De igual manera, usted es un instrumento de Dios. Por lo tanto, Dios no está esperando que usted le diga, hoy yo no quiero, hoy no puedo. Dios está esperando que usted esté a la disposición de Él. De que esté dañado hoy, de que hoy no pueda, de eso Él se encarga. Porque si su carro usted lo va a prender y de repente está dañado, usted no lo va a dejar así, ¿verdad que no? Usted inmediatamente va a tomar el teléfono y va a llamar a un mecánico. Porque usted no lo va a dejar así. Y si nosotros, que eso es un simple instrumento, que eso es un simple que se desvanece, algo que se desvanece, algo que pierde su valor en el tiempo, ¿cuánto más Dios no haría con nosotros? Pero es más fácil ponerle a Dios mi excusa que decirle, Señor, heme aquí. Muchas veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles, mis hermanos. Cantamos, Señor, úsame a mí, Señor, llévame a donde tú quieras, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Pero cuando Dios te toca la puerta, Señor, no estoy disponible. Entonces, ¿no estás disponible? Estás dispuesto, pero no estás disponible. Tenemos que vivir como Él vivió. Yo quiero que por último volvamos a donde yo empecé. Vaya conmigo primero a Romanos capítulo 8, que fue con lo que empecé la serie. Verso 1 en adelante, Romanos 8, dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la que se efectúa en cada uno de nosotros, ya no la ley de Moisés, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Ya usted no tiene que hacerlo, Él lo hizo por usted y por mí, para que la justicia que es de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan y actúan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, mis amados, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted quiere vivir una vida en paz y vivir una vida abundante? Ocúpese del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dile a alguien que te quede cerca, más tú y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, es decir, el Espíritu nuestro del hombre, por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Usted no le debe nada a la carne. Cuando la carne le pida algo, diga, yo no te debo nada a ti. Amén. Yo soy deudor de Cristo, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y por último, volvemos a donde empecé hoy, Filipenses capítulo 2. Quiero que usted se ponga de pie, por favor, para que crea que estoy terminando. Filipenses capítulo 2, estoy terminando en realidad.
Y quiero que lo leamos todo, por favor. Si no lo tienen en la Biblia, léalo en la pantalla. ¿Ya está en la pantalla? Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo. Diga: haya pues en nosotros, diga en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, niéguese a sí mismo, tomando forma de siervo, léalo conmigo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y quiero que lo diga en voz alta: haciéndose obediente, repítalo de nuevo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alguien puede darle un aplauso a mi Señor. Y mire lo que aconteció por su obediencia. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre, diga conmigo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese, diga conmigo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y todo esto, mi hermano, ni tan siquiera era para su propia gloria, era para gloria de Dios Padre. Levante sus manos conmigo y dele gracias a Dios. Empiece a adorarle ahí donde usted está. Dele gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y pídele que usted quiere tener ese mismo sentir que hubo en Él. Que nos podamos despojar de nosotros mismos y hacernos obedientes hasta la muerte, aunque esta muerte implique cruz. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tus palabras, Señor. Porque aunque a veces tus palabras suenan duras, Señor, pero son como ese pan duro, pero que alimenta y que sostiene. Que nos sostiene por largo tiempo, Señor. Que nos sostiene, Señor, en medio de un mundo lleno de caos, Señor. Un mundo lleno de dificultades, Señor. Lleno de ofertas de este mundo, Señor. Lleno de ofertas de este mundo, Padre. Pero hoy, Señor Jesús, culminamos esta serie, Señor, rindiéndolo todo a ti, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Padre, que tú tengas permiso en nuestra vida para entrar a los lugares más recónditos de nuestro ser, Señor. A esos lugares donde todavía existe oscuridad, Señor. Esos lugares ocultos, Señor. Porque muchas veces pareciera, Señor, que te permitimos entrar en nuestra vida, pero fue como una visita, Señor, porque te dejamos solamente en la sala donde todo estaba arreglado y bonito, Señor. Pero no te dejamos entrar a nuestra habitación. No te dejamos entrar a nuestro baño, no te dejamos entrar a nuestra cocina. Y tú no vienes a nuestra vida para criticarnos, para juzgarnos, Señor. Muchas veces tenemos temor porque vivimos en un mundo que vive juzgando y creemos que si Él ve algo de nosotros nos va a juzgar. Déjame decirte una cosa: aunque no le hayas dejado, Él lo vio ya. Y Él no te juzga, Él solamente está esperando que tú le permitas entrar en esos lugares de oscuridad. Porque Él es la luz y Él quiere alumbrar en cada una de nuestras vidas, para que nosotros luego seamos la luz de este mundo. La luz de este mundo. Fuimos llamados a ser luz, hermano. Pero necesitamos ser guiados por nuestro Espíritu Santo, porque no es luz propia, es la luz de Cristo que habita en nosotros, por medio del Espíritu de Santo, que es el Espíritu de Cristo habitando en nosotros.
Habla con Él en esta hora. Levanta tus manos, habla con Él y dile en tu interior: Señor, entra. Te doy permiso para que tomes todo lugar de mi vida. Que no te quedes en el lugar donde yo te recibí, Señor. Que tienes permiso para entrar en cada rincón de mi casa. Y esto hablo de mi casa que soy yo, el cuerpo de Cristo, pero también mi casa. Ese lugar geográfico, ese hogar donde usted vive. Entrar en su hogar. Dele permiso para Él organizar a su manera, su vida, su hogar. Empiece a hablar con Él ahí donde usted está. Usted dirá: ¿y por qué yo tengo que darle permiso? Porque Él es un caballero. Él está a la puerta y toca y llama. Él no entra donde no le damos permiso. Él no entra donde no le damos permiso. Pero nos conviene darle permiso en cada área de nuestras vidas. Empieza a darle permiso ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, no quiero en algunas áreas porque me gustan, algunas me deleitan, otras tengo miedo de lo que va a pasar si te las entrego, Señor. Otras son de mucho valor para mí, Señor. Ay, Dios mío. El Señor me dice que aquí hay alguien que tiene que entregarle a alguien que ya murió, pero que todavía lo arrastras en tu corazón. Y eso te ha hecho mucho daño. Mucho daño. Hay alguien aquí que todavía guarda en su corazón. No estoy hablando de no recordar a un ser querido. Estoy hablando de idolatrar a un ser querido. El Señor te lo está mostrando en esta hora. Déjalo ir, dice el Señor. Permite que yo tome ese lugar, que yo llene ese vacío. Permite 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 que yo llene ese vacío. Déjalo ir en el nombre de Jesús. Déjalo ir en el nombre de Jesús. No le niegues nada al Señor. Que podamos retomar en este día la vida del Espíritu. Que podamos retomar la vida en el Espíritu. Que podamos retomar esta vida, esta guianza del Espíritu Santo. No sigas caminando solo sin rumbo en esta vida. No te conformes con solamente vivir una vida modesta y portarte bien. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él te vestirá y te ceñirá y te llevará a lugares donde tú no quieras. Pero todos los lugares donde Él te lleve obrarán para bien. Jesús no rehusó su vida aun cuando su reputación estaba en peligro. Jesús no rehusó su vida aun cuando eso le costaba cansancio, cuando eso le costaba días sin comer, cuando eso le costaba. Jesús nunca sanó a dos enfermos con la misma enfermedad de la misma manera. A un ciego le untó lodo, a otro simplemente le dijo: recibe la vista. ¿Sabes por qué Él lo hizo? Porque Él no se guiaba por su experiencia, Él se guiaba por el Espíritu Santo. Muchas veces sabemos cómo hacer las cosas y siempre las hacemos a la misma manera porque no funciona. Pero ¿cuándo vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Porque Él tiene multiforme maneras de hacerlo. Por favor,
Deja que Él entre a cada rincón de tu vida. Él te está mostrando en esta hora esos rincones, esas cosas que muchas veces te gustan, pero que a Él no le agrada, aunque aún no sean pecado. Y muchas son pecados. Oh, si le dejaras a Él tomar la rienda de tu vida. No te conformes con ser cristiano, con ser creyente. Ese es el primer paso. Serás más efectivo, más efectiva cuando camines una vida en el Espíritu. No te estamos invitando a cosas grandiosas como quizás tú te lo imaginas, como decíamos en el principio de esta serie. Simplemente es una vida sencilla. Jesús vivió como un humano común, caminaba por las calles, se cansaba, comía, compartía con sus discípulos, jugaba y de vez en cuando hacía milagros. Pero Él vivió una vida común y corriente como nosotros mismos. La única diferencia era que Jesús caminaba guiado por el Espíritu Santo de Dios y que su voluntad era una sola, hacer la voluntad del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo hablo ahora a cualquier espíritu inmundo que esté ocupando un cuerpo en esta casa. Sales ahora por el poder del nombre de Jesús. Ya basta de molestarla. En el nombre de Jesús, sin hacer ningún show en esta casa, tú sales ahora en el nombre que es sobre todo nombre. A ti te hablo. En el nombre de Jesús, tú la sueltas hoy, porque ella le pertenece a Cristo. Ella le pertenece a Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre. El mismo poder que actuó en Cristo es el mismo poder que se está manifestando en esta casa, en esta hora. En el nombre de Jesús, suéltala ya. Suéltala ya, te lo ordenamos como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, diga conmigo, suéltala ya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Padre, por tu obra consumada en la cruz, Señor. Porque tu obra consumada en la cruz te trajo a ti a habitar en cada uno de nosotros, Señor. No es cuestión de un momento, 24/7 tú habitas en cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Señor. Oh, gracias te damos por cada familia representada en este lugar, por cada vida que hay en este lugar, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestros pastores, te damos gracias también por la obra maravillosa que tú estás haciendo en ellos, Señor. Y porque pronto, Señor, ellos estarán aquí con nosotros, Señor. Padre amado, tomando su lugar, sirviéndonos a nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor. Y sobre todo compartiendo con ellos como Padre, Señor. Padre, gracias te damos por sus vidas, gracias por sus hijos y sus nietos que han cuidado de ellos en este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus nueros, Señor. Y que tú multipliques en sus vidas conforme a sus riquezas en gloria, Señor. Padre, gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que seas tú que continúes ministrando nuestras vidas en el transcurso de este día. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Yo sabía